Al que le llovió y le tronó fue a Chaifet, el titular de la Secretaría de Educación Pública. Críticas, sobre todo de la oposición, ya que se presentó al Congreso. El motivo fue la decisión de aplazar los procesos de evaluación docente sin informar públicamente los detalles para tomar esa decisión. Le fue como en feria y respondió a la suspensión temporal que fue informada en un comunicado diciendo que varias entidades no contaban con los equipos de cómputo para aplicar las pruebas a los maestros que buscarían una promoción de puestos. Pero él lo dijo con toda claridad. Buenos días, Radio Centro. Motivos técnicos e intereses políticos. Sí, lo dijo desde un principio. Yo no sé para qué perder el tiempo en una sesión. Yo no sé si ustedes la vieron, yo la vi como 1 hora aproximadamente y ya la había empezado y todavía siguió cuando yo le apagué a la televisión. Pero qué barbaridad, llegó con abogado el secretario. Y ahí mismo uno de los senadores dijo, ay, yo pensé que había traído un subsecretario, porque al más clásico estilo priista, uno de los senadores se levantó, hizo una defensa, pero defensa ardiente, apasionada de la reforma educativa, de las decisiones del señor secretario, una acusación firme y directa a los 2 sexenios panistas. No, lo hubieran oído. El secretario habló poco porque le daban 3 minutos para contestar, pero a este senador, que se me fue el nombre, no, defendió la política educativa de la capa y espada. Es que la reforma educativa es muy valiosa. Claro. Tienes razón para defenderla. Y tienes razón al decir que los panistas nunca le quisieron poner el cascabel al gato. Porque lo cierto es que la reforma tiene movimientos muy interesantes y benéficos para el país. La diferencia es que hay que aplicarla ahora. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Quién? Porque si se aplica, sangre. Si no se aplica, sangre. Está Entonces, mal manejada. Como quiera, van a salir mal. Como quiera. Pero la reforma es muy interesante. Los 3 minutos que le daban, qué bueno que no le daban más. El pobre hombre no articula. El titular, Emilio, sostuvo ante legisladores que la suspensión temporal no fue con fines electorales, sino por motivos técnicos y no tuvo consecuencias jurídicas. Se desmintió él solito. La comparecencia tuvo un tono de juicio oral. En su defensa, acusado de violar la Constitución y la autonomía del INE, porque la Secretaría aplazó y repuso luego las fechas de evaluación, responde a una narrativa que deja insatisfechos a panistas, perredistas y petistas, que en 4 horas logran que les digan, sí, admito la crítica, pero un boletín lacónico. Sí, no, realmente su participación dejó mucho que desear, dejó muchas dudas, porque en alguna de las respuestas dijo que los resultados claros de la reforma educativa los vamos a tener en 20 años. Me parece lógico, porque tenemos 30 de que no avanza la educación en México, pues no puedes arreglar en 1 año o en un sexenio lo que desatendieron 4 sexenios. Hubo una cuestión que yo no entiendo, ustedes que son maestras. La Secretaría
de Educación pidió al Congreso que defina quién es el patrón legal de los maestros para que el gobierno federal se pueda encargar de las clases en estados como Oaxaca, donde la interrupción de la enseñanza es constante. Sí, él reiteró que no tiene autoridad para suspender sueldos en el estado de Oaxaca y que él, como secretario de Educación y la Secretaría como dependencia, se limita a recibir propiamente los listados de quienes sí deben cobrar, bajo qué condiciones y qué sueldo de todos los estados. Que si cambia esa situación, que si él la Secretaría se convierte en el patrón de los maestros, entonces ellos tendrían que verificar su presencia, su calidad como profesores y desde luego su asistencia. Pero no es inútil todo esto. Claro. ¿Cuántos años? En primer lugar, el patrón era el gobierno federal, después destinó a los estados esa misión, pero ya la recuperó. Pero la recuperó a cachitos, dijo él. Pues sí, por desorden, por desorganización. Si el crimen organizado debería ponerles la muestra de cómo hacer bien las cosas. Con los concursos de promoción a cargos de director, supervisor y asesores técnicos pedagógicos, murió el sistema escalafonario de los maestros. Incluso, dijo Emilio Chaifet. ¿Tiene razón? Sí, claro, sí. Mira, anteriormente, al terminar el ciclo escolar, los maestros recibíamos una hojita en la que el director nos evaluaba. Eso ingresaba a la Comisión Nacional de Escalafón y te daban un puntito o 10, así. Si reunías los puntos necesarios, podías aspirar a que en algún momento te dieran el nombramiento. Desde luego esos puntos aumentaban si eras amigo del Baester, si tenías buenas relaciones en la SEP con el subsecretario. Todo eso cambiaba bajo esas condiciones, porque era exclusivamente el puntaje de escalafón el que tenía la prioridad en los nombramientos. Pero bueno, ese puntaje se podía manejar de muchas maneras. Pues responden al reto los de la coordinadora. Ayer estuvieron en las inmediaciones del Senado de la República, donde estaba el secretario de Educación para reiterar su rechazo a la evaluación. Hubo oradores. Uno manifestó que seguirán rechazando la evaluación punitiva, le llaman. ¿Qué es punitiva? ¿Agresiva? ¿Injusta? ¿Metiéndose en terrenos que no les corresponde? Castigo. Sí. Ándale. Porque va contra la promoción, permanencia e ingreso de los maestros. No vamos a permitir, tronó, esta evaluación punitiva. No podrán con nosotros. Y nuestro reclamo es justo. No vamos a permitir que se violenten nuestros derechos. En el desfile de oradores se escuchó también que la evaluación solo sería aceptada por los maestros si hubiera una mejora en la infraestructura de las escuelas y se garantiza la preparación de los maestros. Pero como es administrativa, no se puede aceptar. Emilio culpa al Magisterio Nacional de que por culpa de nosotros está deteriorada la educación del país, pero la evaluación punitiva es un fracaso y reprobamos a Emilio por esta evaluación. Total, lo más destacado es eso, que no los van a convencer y siguen en rechazo. Ellos tienen que rechazarlo.
Hace 30 años que no agarran un libro de texto para saber qué es lo que les toca aprender a los niños. Hace 30 años que la mitad de ellos entra al salón de clases para ver si todavía están las bancas, pero no a dar una clase, a orientar a los niños. Claro que para ellos la evaluación es como que los manden al infierno si no tienen ya ni idea de qué cosa es enseñar a un niño. Pero lo malo es que el producto de esa situación crea ciudadanos que no alcanzan la educación que les corresponde. Desde luego, y lo hemos visto, cuando ha habido evaluaciones a los niños, desgraciadamente, dolorosamente, los niños oaxaqueños sacan menos de 0. Y por eso es un estado que exporta mano de obra. No exporta científicos, no licenciados, no van empresas a buscar mano calificada, porque ahí no la hay. No existen, no tienen la educación que les daría esa oportunidad de salir adelante. Siguen trabajando con los métodos de hace 30 años. Pero estamos hablando de un hombre que no encuentra un sinónimo de punitiva. Estamos hablando de un hombre que también tiene razón, porque las escuelas en Oaxaca, el 80% no tienen agua, no tienen bancas, no tienen luz, están en muy malas condiciones, pero ellos tienen la culpa. Ellos no han dejado que nadie entre a su lugar porque lo dominan. Es su coto de poder. Y entonces nadie puede invertirle dinero. Si no hay maestro, ¿para qué le inviertes en la escuela? No solo eso, Manelik. El presupuesto asignado a educación en el estado de Oaxaca está yéndose en los sueldos de estos dirigentes. No, pero eso es por comisiones, Adela. También tú no seas intransigente. Una comisión les deja 100,000 pesos al mes, aparte de su salario, que es alrededor de 50. Gilberto Olvera León, de 74 años, en Benito Juárez. Yo creo que la evaluación a los maestros, el examen es una pérdida de tiempo. Ellos ya estudiaron, ya les aprobaron sus conocimientos. Lo que no se sabe es si son capaces de transmitir eficientemente estos conocimientos a los alumnos. Y eso solo se puede evaluar en clase. Eso es lo que realmente importa. A ver. Bueno. No ha escuchado todo el proceso Buenos días. ¿Cómo se llama usted? de cómo está la situación. Eso no está a discusión, sino que hay un grupo rebelde que no acepta los controles de la Secretaría de Educación. ¿Cómo? Es la coordinadora. Y ella y sus líderes se han adueñado de todo el manejo importante correspondiente a varios estados. Claro, porque ese grupo de pseudoprofesores son los que deciden quién se queda con una plaza en una primaria, quién se queda con una plaza de director, quién se queda con una plaza de supervisor. Ellos se han adueñado de la educación en el aspecto administrativo y desde luego, como están tan ocupados con eso, el aspecto académico lo tienen no de lado, lo tienen totalmente olvidado. Entonces lo que se pretende es que ya no haya mal manejo en la asignación de plazas. Eso es lo que se pretende, y que si un director llega a ocupar una plaza, tenga las cualidades académicas necesarias para ocupar ese puesto. Verónica Rodríguez Martínez, de Valle de Chalco, tiene 51 años. Emilio Chuayfe se ha dedicado a la política hace mucho tiempo, pero no tiene nada que hacer al frente de la SEP. Está como chivo en cristalería. Ese es el problema de nuestro país, que ponen en los puestos principales a sus amigos y no a verdaderos especialistas. ¡Qué gran verdad! Rotunda verdad, aunque no la diga Rafaela Viña. Esta es la verdad. La verdad verdadera es más. Pero un chivo se hubiera notado esto, y nos habíamos dado cuenta que estaba ahí. Y lo habíamos visto salir de otros puestos de manera difícil, complicada. Sí, pero yo creo que sí ya está cansado.
escuché por su Eso lado. fue lo que le pasó. A usted.